Buenos días. Más o menos. Bienvenido a nuestra primera capilla. Algunos contentos y los demás ya todavía en shock están, ¿no? Durante este semestre, los días martes serán capillas expositorias y vamos a estar estudiando el libro de Santiago, primero Dios, durante estos días martes de este semestre. Muy interesante el libro y ojalá que sea de gran bendición a sus vidas. Me acuerdo hace, no sé, quizá 1000 años, cuando estuve yo como seminarista, un día, y tuvimos capilla todos los días en este seminario, y siempre sabían traer a misioneros desde distintas partes del mundo. Y un día llegó una misionera ya grande de edad, era una doctora y había pasado por una vida muy increíble, una doctora sirviendo en África, en el Congo, se llamaba Elena Roseveare. Y ella vino y nos contó su testimonio de la guerra y el sufrimiento y lo que había pasado. Y nos dijo esas palabras: lo que jóvenes, mirándonos a la cara, jóvenes, lo que Dios te ha dicho en clara luz, nunca dudas en la oscuridad. Y lo escribí en mi Biblia, esas palabras. Lo que Dios te dijo en clara luz, nunca dudas en la oscuridad. Oremos. Padre bendito, te doy gracias en este día. Tenemos el gran privilegio de estar aquí juntos, reunidos en tu presencia, en tu nombre, en este lugar. Tenemos en nuestras manos tu palabra y en nuestros corazones tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, que obres en nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras vidas. Queremos ser cambiados a la semejanza del Señor Jesucristo. Entonces, Señor, pedimos a que nos abres los corazones en esta mañana para poder captar y aplicar. Ábrenos las mentes para que nuestro entendimiento se abre y se capte. Queremos ser transformados por tu palabra hoy. Entonces lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando gradué del seminario, esperé como 2 meses para casarme con mi linda esposa. Tenía ya esa gran edad de 21 años y pensé ya que tenía todo lo necesario para entrarme al ministerio y sentí el llamado de Dios a servir a tiempo completo. Pero lo interesante es que la mente de Dios no combinaba tan perfectamente con la mente mía. Y en vez de ponerme directo en el ministerio, no abrió ningún ministerio. Bueno, una iglesia local, dirigiendo las alabanzas, enseñando un estudio bíblico los miércoles en la tarde, pero es muy difícil comer de la nada. Entonces tomé un trabajo en un aserradero. Y todos los días mi esposa y yo, sintiendo el llamado a servir a tiempo completo, siempre pidiendo todos los días, Señor, favor de abrirnos un donde, un trabajo, una obra que podemos entrar para ministrar.
Y Dios en su calendario a veces no cumple con los expectativos humanos y me dejó ahí un poquito más que un año. Y luego un día recibí una llamada de una iglesia y era una iglesia que había pasado por guerra. Una iglesia dividida, con gente herida, con mucha dificultad. Pero para mí, ahora teniendo casi 22 años, me sentí bien capaz de entrarme en ese ministerio. Entonces, después de haber orado por algunos días con mi esposa, sentimos claramente la mano del Señor que nos guió a este ministerio. Entonces fuimos y empecé a aplicar todo lo que había aprendido en el seminario. Muy interesante porque en cuanto al llamado era bien claro. En cuanto a la certeza de lo que Dios había dicho y de que Dios había traído a nosotros a ese lugar y a ese ministerio y a esa gente, sí herida y un poco dura, o quizá muy dura y un poco herida. Pero interesante que lo que pasó es que no fue tan exitosamente el ministerio. Y después de varios meses, noté que no vi ningún fruto. No solamente no vi a personas y vidas cambiadas, sino es que no vi a ninguna persona que había respondido al Evangelio. Y quizá lo más difícil en todo eso no era tanto que no hubo fruto visible. Quizá lo más difícil es que nos habían prometido $1,200 al mes, que era un salario más o menos bueno para un pastor en ese entonces en los Estados Unidos. Pero lo que nos llegó no era tanto. Y una mañana, un domingo en la mañana, me levanté y me acordé que no había comida en la casa. No había dinero para comprar. Había leche para el bebé. Entonces me fui a la iglesia temprano porque no había desayuno. Entonces, ¿por qué no irme y orar? Entonces fui a la iglesia y empecé a orar y le dije, Señor, no entiendo. Es que hemos comprometido nuestras vidas. Hemos entregado todo el ministerio, todo el futuro, todos nuestros bienes, aunque no tenemos. Y ahora aquí estoy, sin fruto y tengo hambre. Y en este momento las palabras de Elena empezaron a abrir la ventana de fe en mi corazón. Lo que Dios te ha dicho en clara luz, no dudes en la oscuridad. Y la pregunta que vino a la mente era esa: ¿por qué estás aquí? Bueno, es que creo que Dios me trajo. ¿De veras? Bueno, Señor, no es solamente creo que, sino claramente me traíste aquí. Entonces, ¿qué hago? Tengo que entonces decir, ok, Señor, tú me traíste, tú sabías de antemano lo que iba a pasar aquí. Y justamente sabía de antemano que ese día tendría hambre. Ahora, si estoy aquí porque tú me traíste, lo acepto.
No dudas en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en clara luz. Cuando respondemos por lo que dijo Dios en vez de nuestros sentimientos, de nuestro sentir, de nuestras circunstancias, esto se llama fe. La respuesta mía, y les digo, hermanos, aunque no me van a creer, les digo, tu respuesta a las circunstancias es una decisión que tomas. Puedes decidir responder con fe y decir, ok, Señor, lo acepto, sé que estás obrando lo mejor para mi vida, lo acepto. O puedo responder con amargura, Señor, ¿por qué me traíste aquí? ¿Por qué estoy sufriéndome tanto? Cada vez que otra persona nos trata mal, tenemos que tomar una decisión de enojarnos. Entonces es una decisión, es una respuesta nuestra a las circunstancias, a la soberanía, a la iniciativa divina, porque Dios es el que nos dejó estar en estas circunstancias. Estamos empezando en el libro de Santiago, que es realmente como un manual al cristiano que nos explica cómo vivir, que nos explica este concepto de fe real, que nos explica cómo responder ante las circunstancias y las bendiciones de la vida. Con esto en mente, vamos a irnos descubriendo durante este semestre lo que dice el apóstol Santiago de todos estos aspectos. Porque la verdad es que creo que debe haber una renovación de nuestro entendimiento en cuanto a estos aspectos. Interesante, vamos a empezar leyendo el primer versículo del libro de Santiago. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Que están en la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Bueno, no se refiere a la dispersión de el año 70, sino fue escrito antes de esto. Es otra dispersión que encontramos en el libro de Hechos. ¿Se acuerda lo que pasó con un joven llamado Saulo, que estaba persiguiendo a la iglesia y estaba ahí supervisando la matanza de Esteban? Después de esto, él empezó a perseguir a los cristianos y vemos a los cristianos dispersándose hacia todas partes del mundo. Lo siento. No era lo que querían hacer, sino más bien se habían congregado en Jerusalén y muchas buenas cosas habían pasado. En el día de Pentecostés se convirtieron unos 3,000 personas. Y toda la gente empezaron a vender sus bienes y vivir juntos. Y era la primera mega iglesia. Pero lo que el Señor Jesús le había dicho inmediatamente antes de salirse al cielo era, por tanto, quédate en Jerusalén y de hacer discípulos. ¿De quiénes? Bueno, los de Jerusalén. No, todas las naciones. Entonces, Dios, por la circunstancia de persecución, había entrado en la escena y había dispersado a los cristianos. Vemos en
Hechos, capítulo 8, este acontecimiento con Esteban, y de que empezaron a esparcirse, dice versículo 1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo a los apóstoles. Y luego en Hechos 11, 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban fueron hacia Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando la palabra a Dios a nadie, sino solo a los judíos. Es que todavía no tenían en mente la idea de misiones, solamente estaban buscando a otros judíos. Pero interesante que el autor de hoy, Santiago, nos explica que esa carta fue escrita a los esparcidos, los judíos esparcidos. Y muy interesante, se sabe que Santiago es judío por su manera de presentarse. Ahora, si fuera latino, hubiera dicho: hola mis hermanos, ¿cómo está la familia? ¿Y el perro cómo anda? ¿Cómo fue su desayuno? Lindo día, ¿no? ¿Qué piensa de la política? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y por fin, ¿qué piensas de? Pero al judío no. Al judío, si piensas que los anglos van al grano, no conoces a ningún judío. Porque los judíos entran con brazos así. ¡Oye! Y directo al grano van. Y el apóstol Santiago hace esto. Mira lo que dijo. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, y su saludo. Salud. Hermanos míos, directo al grano. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así se empieza. Abrupto. Dice, cuéntala como gozo, hermanos míos, cuando en diversas pruebas caigan. Cada vez que te encuentras en dificultades, considéralo como bendición, como sumo gozo. Ahora, hace un tiempito fui a la refri y mi señora había comprado una bolsa de peras, pero nos olvidamos de ellos. Entonces, cuando saqué la bolsa, habían algunos con manchitos y otros con manchas y otras bien podridas. Entonces empecé a tomar decisiones. Eso me quedo con, eso no. Eso me quedo con, eso a la basura. Esa voy a cortar en mitad y empecé a dividir, a decidir, tomar decisiones a base de mi perspectiva. Eso no quería comer, entonces lo rechazaba. Ahora, con esto en mente, hoy, cuando encuentras algo, vas a tener que tomar una decisión. Y el Santiago dice, cada cosa que te llega a la vida, sabiendo que Dios te trajo aquí, cuéntala como sumo gozo. Es más o menos fácil cuando son cosas buenas, las peras buenas. Pero cuando son difíciles, ¿cómo es que lo voy a contar como sumo gozo? Tengo a muchos nietos. 13 van para 14. Mi
nieto más pequeño ya tiene, no sé, quizás 6 meses, 5 meses. Cuando lo levanto y le digo, oye, y su nombre es Benjamín, pero siempre le digo Ben, la pronunciación hebrea, Ben. Oye, Ben. Y él me sonríe. Abuelito. No lo dice, pero... Cuando paso por eso, ¿cómo lo cuento? Sumo gozo. Entendemos esto. Y ustedes los solteros, cuando esa chica o ese chico te sonríe, ¿cómo te sientes? Lo cuentas como sumo gozo. Tienes ahí su cuenta y 2 columnas. Uno dice sumo gozo y el otro dice sumo tristeza. Lo pones en sumo gozo, bajo sumo gozo, ¿no ves? Y lo que Santiago te dice es, y cuando no te sonríe, cuéntalo como sumo gozo. Esto no creo que puedo hacer. Requiere demasiado fe. Ahora sigue hablando, porque estamos hablando de tomando decisiones y poniendo a cada cosa que nos ocurre en la vida, cada circunstancia, cada falta y cada bendición, poniéndolo en esa columna de sumo gozo. Dice eso: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dificultades, tormentas, sabiendo que, y eso es el porqué, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que Dios tiene en mente no es tanto mi comodidad. Y cuando digo, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, eso no quiere decir comodidad siempre en mi vida, sino más bien quiere decir que Dios me quiere utilizar para lograr los fines que Él tiene. Eso quiere decir que esa persona que soy yo, hace falta algo. Y me tiene que madurar, me tiene que cambiar para poder aguantar el ministerio futuro, el ministerio venidero. Si es que siempre cuando veo la incomodidad, lo difícil de la vida y me huyo, me corro, ¿qué pasa? Cuando viene lo muy pesado, no aguanto. Cuando tenía unos 7 años, 8 años, un día mi papá me dijo, oye hijo, vamos a recoger ladrillos para construir la casa. Entonces a mis 7 años, 8 años, fui con mi papi, y mi papi es un hombre grande y fuerte. Y cuando él subió ladrillo, lo podía subirlos así. Para mí, 2. Y me costó toda la fuerza para subir los ladrillos. Y al final del día me sentí tan cansado. Y pensé, ¿y por qué me tiene siempre levantando y moviendo y recogiendo ladrillos mi papi? ¿Qué pasó? Bueno, con el paso de tiempo agregué un poquito de fuerza. Ahora no me cuesta nada subir 2 ladrillos. Con un solo dedo lo puedo. ¿Y por qué? Bueno, por haber pasado por la dificultad de sufrimiento.
Muy interesante. Y por esto Él dice, tomad por sumo gozo cuando te encuentras con dificultades, sabiendo que Dios está obrando algo lindo y grande en tu vida. Y si huyes de esta circunstancia hoy, no vas a aguantar lo más difícil mañana. Entonces, un día, si es que siempre estés huyéndose de las circunstancias y las dificultades de la vida, un día serás grande como hombre de 50 años que apenas pueda levantar sus propios brazos. Ahora una pregunta. ¿Para qué sirve un hombre así? Interesante la pregunta. Si fuera por una enfermedad sería una cosa, pero solamente por huirse del trabajo. Ahora, ¿cuáles son los planes que tiene Dios para tu vida? Bueno, según la Biblia son planes grandes, maravillosos, que ahí aún en mis sueños no capto la magnitud de los planes que Dios tiene en el futuro para mí. ¿Qué me pasará si es que me huyo de las circunstancias de la vida hoy? No voy a poder lograr, no voy a poder servir a la magnitud que tiene Dios en mente. ¿Cómo lo sé? Porque conozco a mi Dios. Y cuando Él me dice, te trajo aquí, y sabía de antemano de ese examen que vas a sufrir hoy. Y sabía de antemano que todos los fondos no iban a llegar. Y sabía de antemano de la comida que sirven aquí. Y del roommate, del compañero de cuarto que ibas a vivir junto con. Y en su soberanía, Dios te ha puesto bajo estas circunstancias para que crezcas. Para que llegas a ser un cristiano maduro, un ministro apto para este ministerio que Él tiene por delante. Pero Señor, ¿por qué no dejas sufrir a este otro hermano? Suenas exactamente como Pedro. ¿Y qué de Juan? Y Jesús le dijo, si es que quiero que Juan se quede hasta la segunda venida, no te importa, Pedro, sígueme. Tengo un camino específicamente para ti. Sígalo. Mas tenga la paciencia su obra completa. Me encanta la expresión. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Ese concepto, obra completa, es una palabra que utilizaron cuando estaban cocinando pan. Veo a veces a mi señora cocinando pan y pone todos los ingredientes en ese sartén ahí, y luego se mete las manos y empieza a mezclar, buscando mezclar cada aspecto. Y no sé si has agarrado de la mano a mi señora, pero es muy fuerte. Y por eso su pan sale muy bien.
cuando habla de que dejes que la paciencia tenga su obra completa, quiere decir bien mezclado. Porque no quieres que salga el pan con pedacitos de lo no mezclado. E igual en tu vida. Deje que esta circunstancia te mezcle, te cambie, porque quieres salir como ministro apto, bien preparado. Tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfecto quiere decir lo que cumple con el propósito diseñado. Lo que cumple con el propósito diseñado. Su obra perfecta y cabal, no dejado atrás, sin que os falte cosa alguna. Dice el apóstol Pablo, Romanos 5:3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pues, 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción, y aunque te sientes muy, muy duro, es muy leve. Esta aflicción leve y pasajera nos produce algo, ¿qué? Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en los que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Una pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Ahora que has asistido a la primera clase de la mayoría de sus clases, o lo harán hoy, quizá te sientes bien espantado. Ay de mí. Esas tareas tan pesadas y ese maestro tan duro. Ni maneja bien el español. ¿Cómo es que me va a enseñar algo? O quizá estás aquí sin 2 centavos y no sabes cómo va a proveer Dios. O quizás su familia está sufriendo. Tengo una pregunta. ¿Qué te dice Santiago? Cuéntala como sumo gozo. ¿Cómo es que hago esto? Por fe. Aunque no lo siento, digo, Señor, no lo siento, pero estoy aquí y en obediencia te digo, Señor, ok, lo acepto. Haz lo que quieres. Y este sufrimiento que estoy pasando, favor de ayudarme a entender las fallas y las faltas en mi corazón. Es que no quiero pasarlo 2 veces. Favor de ayudarme. Esta es la vida de fe. La respuesta humana a la iniciativa y soberanía de nuestro Dios. Aunque
la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque faltan las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Todo a Cristo, yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Tengo una pregunta. El bien que Dios te trajo hoy, y cuando digo bien, estoy hablando de la circunstancia que estás enfrentando, ¿es suficiente? ¿Es la provisión de Dios suficiente? ¿Lo crees? ¿Lo aceptes? Otra pregunta. ¿Qué tan fuerte es tu Dios? ¿Omnipotente? Entonces la verdad es que si Dios quería, fácilmente pudiera sacarte de la circunstancia. Pero te dejó. ¿Para qué? Obrar paciencia, ganar fuerza, buscar la faz de Dios, porque no tienes a nadie más a acudir. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y grita la voz de la fe. Lo acepto. Padre bendito, te doy gracias en este día. Qué maravilla que nos has escogido y qué maravilla que nos estás obrando. La meta tuya, no nuestra comodidad, sino más bien la semejanza del Señor Jesucristo, alistándonos y esforzándonos para el ministerio futuro. Oh Señor, por fe, con manos extendidos,